Bueno, ahí voy a dedicar ahora este tiempo, este segundo video, al juicio abreviado. El juicio abreviado también está, digamos, orientado, está tratado como una forma alternativa al debate oral y público, alternativo al juicio, ¿no? Los juicios abreviados, dicho sea de paso, que se utilizaron, es como que salieron al por mayor, a la venta al por mayor con la situación de pandemia. ¿Por qué? Porque no se podía hacer debate, no había, no estábamos ávidos en la virtualidad. Esta aplicación, por ejemplo, nosotros también pasó como docente que tuvimos que aprender a la fuerza y hasta ahí estamos todavía, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que la situación ha tenido en todo, ¿no? Entre nosotros mismos, en la cursada, entre que si es presencial, si es virtual, si es mixta, bueno. Entonces la justicia no quedó exenta de esta situación y lo que se hizo es, salieron propuestas de juicio abreviado al por mayor, como que te ofertaban juicio abreviado 2 por 1, con el fin, esto por supuesto, de poner fin, valga la redundancia, a una situación de detención de los justiciables de una persona, que se resuelva de una vez por todas su situación procesal. Entonces afloraron los juicios abreviados. El instituto del juicio abreviado está regulado, como ustedes ya saben, y les decía en el anterior video, cada provincia dicta su propio Código Procesal Penal. Esto está previsto así en el artículo 5 de la Constitución Nacional, ¿no? 5 y 123 de la Constitución Nacional. Cada provincia dicta su Código Procesal Penal y dentro de estos códigos cada provincia tiene regulado su instituto del juicio abreviado. El juicio abreviado ha transitado, ha tenido muchas críticas, al igual que la suspensión de juicio a prueba, de índole constitucional, porque básicamente la crítica se centra, o quienes critican o criticaban digamos, la constitucionalidad del instituto, cimentaban su crítica o centraban su crítica en que la persona se declara culpable sin tener juicio, sin que haya una acusación, una defensa, una prueba y una sentencia. Entonces, esta era la crítica. Pero en realidad, ya les adelanto que hoy esas críticas están superadas, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, ¿no? El juicio abreviado supone, sí, en algunos casos, ahora vamos a ver algunas diferencias, algún tipo, si se quiere, por ahí tiene que ver más bien con cómo esté regulado el instituto. Pero es un juicio, no deja de ser un juicio. La litigación, para ustedes, cuando ustedes ejerzan, se produce antes del acuerdo. Esto es, ya vamos a ver cuándo uno como defensor o como defensora acude al Ministerio Público Fiscal para hacer un abreviado, o como pasó durante la pandemia, los propios tribunales nos llamaban y nos decían: doctor, pero mire que hay juicio abreviado, tenemos este juicio abreviado para usted, una oferta única, ¿no? Entonces, el juicio abreviado es un juicio, lo que hay que saber es que es un juicio. Se litiga antes. El defensor o la defensora va a ir al Ministerio Público Fiscal y va a proponer: che, bueno, abreviemos este caso, por decir un ejemplo, tengo un robo agravado por el uso de arma, y la defensa va a decir: no, pero mirá que el arma no está, ¿por qué no lo abreviamos como arma no habida? Entonces la defensa, y yo, 3 es el mínimo, o 4, en 4 te abrevio. Y la fiscalía va a decir: no, no, si por más que no está el arma, las víctimas escucharon los disparos, por lo tanto es, en vez de ser de 5 a 15, es de 6 años y 8, por aplicación del 41 bis, y bueno, la litigación va antes, entonces vas una vez, 2 veces, 3 veces, lo conversás, por supuesto,
siempre y cuando dentro, digamos, de la disponibilidad del Ministerio Público Fiscal, como así también de la defensa. Y este diálogo o esta litigación previa se llevaba adelante muchas veces durante la pandemia a través por llamado telefónico, videoconferencia, lo que fuere, ¿no? Entonces, la litigación viene antes. Pero lo que tienen que tener claro ustedes es que es un juicio. Es un juicio, lo que se deja de lado, ya vamos a ver, es la oralidad, porque no se convoca a las partes, no hay una inmediatez, una continuidad, una oralidad, una publicidad, sino que se canaliza a través de un acuerdo entre las partes, entre la Fiscalía y la defensa, y tiene que contar con el consentimiento del imputado. Eso se presenta al tribunal o al juzgado correccional, y el juzgado, el órgano judicial, va a poder aceptar, declarar admisible ese acuerdo abreviado, ese trámite abreviado, y en ese caso homologarlo y dictar sentencia. Ya vamos a ver cómo, con qué alcances, o no aceptarlo, denegar el instituto del juicio abreviado. Por ejemplo, le llevamos la propuesta de juicio abreviado en el ejemplo que les comentaba, como que si fuera un robo con arma no habida, y el órgano judicial va a decir, no, pues si está el arma acá, esto es robo con armas, no acepto el instituto de juicio abreviado. Entonces vamos a ver qué pasa en esos casos. A diferencia de la suspensión de juicio a prueba, en el juicio abreviado, y también a diferencia que esto, igual creo que esta duda quedó zanjada en la clase, no se puede aplicar el instituto del juicio abreviado y un criterio de oportunidad o una reparación o una conciliación penal, pues son institutos distintos. Una reparación, un criterio de oportunidad, una conciliación penal extinguen la acción penal. En cambio, el juicio abreviado no extingue nada. El imputado o la imputada reconocen el hecho y por eso es condenado. Entonces no se pueden aplicar las dos cosas. No es como el blanco y el día, blanco y negro, digamos, el día y la noche. No pueden pasar nunca los dos institutos. Pero a diferencia de la suspensión del juicio a prueba, en el juicio abreviado, que insisto con esta idea, que es un juicio, el imputado, la imputada o los imputados reconocen el hecho, y por lo tanto, en algunos casos, en algunos códigos, ya vamos a ver específicamente el de Nación, se produce una suerte de confesión del hecho porque reconocen su participación, y por lo tanto el juez va a dictar un veredicto y una sentencia sobre eso, ¿no? Va a dictar, digamos, por decirlo en términos procesales, va a dictar una sentencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, que queda descartada esta idea de que no hay una litigación, no hay que hay un rendimiento de parte de la defensa, y esto no es así. De mi experiencia, yo tengo, como ustedes ya saben, muchos juicios encima, y también muchos juicios abreviados. Por decir un ejemplo, uno abrevia, uno sabe cuándo le conviene abreviar y cuándo no. Por ejemplo, delitos, por supuesto uno le tiene que explicar a su defendido o defendida, si sos defensor, por ejemplo, un delito contra la integridad sexual. Y mirá, yo te diría como defensor, y lo abreviamos. Ofrecen 9 años. Bueno, si querés veo si puedo bajar un poquito más. Por ejemplo, un abuso sexual con acceso carnal. Bueno, a ver, si es agravado, bueno, puedo bajar hasta 8, y yo te aconsejo que lo abreviemos, porque son delitos muy difíciles de defender. No digo que sea imposible, se puede defender, pero si hay mucha evidencia en contra, si hay pericia médica, si la víctima declaró en cámara Gesell y ya eso no la pudimos cuestionar, no pudimos impugnar, no propusimos perito de parte, propusimos perito de parte, pero no acompañamos pliego, entonces vamos como en desventaja. A su vez hay muchos testigos en contra. Bueno, ahí yo diría analizar la posibilidad de abreviar.
porque son delitos complicados si uno va por la defensa. Igual si uno va como particular damnificado, son delitos complicados, donde uno tiene que tener una cierta sensibilidad. Entonces ahí yo aconsejaría ir a transitar el instituto del juicio abreviado. También si sos defensor o defensora y, por ejemplo, se entró a robar en un Carrefour o en un supermercado Día y está grabado, y bueno, ya te tienen grabado, yo te diría, y miremos con cariño el instituto del juicio abreviado, porque estás en la grabación, ¿no? Entonces ahí uno, como defensa, abrevia. Y si uno va por el Ministerio Público Fiscal o como particular damnificado, y bueno, si no tiene mucha evidencia o hay una evidencia que era importante, por ejemplo, un testigo clave y que ahora no lo ubica y que no va a venir, o que lo ubica y sabe que no va a venir, bueno, entonces ahí hay que abreviar. Y eso va a depender de la técnica de cada litigante, cómo saber sacar la mejor posición, o si soy defensor, que el castigo, la pena sea la menor, y si soy acusación, que lo contrario, ¿no? Como les decía, en el juicio abreviado, a diferencia de la suspensión de juicio a prueba, hay un cierto reconocimiento de parte, ya vamos a ver en mayor o menor medida, del imputado, de la imputada o de los imputados respecto a la pena y a la calificación legal. En el caso de capital es necesario reconocer la participación también, para que sea viable. Naturalmente, para el caso de una condena, esto genera antecedentes penales condenatorios. ¿Por qué? Porque se trata lisa y llanamente de un juicio que no se hizo de la forma convencional, sino que se hizo a través de un acuerdo entre las partes, y el juez va a dictar sentencia como lo impone el 106 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es con la obligación de fundar su sentencia a partir de lo que se le presente. ¿Está? Bien, eso en cuanto al instituto del juicio abreviado. Les voy a compartir. Tengan un poquito de paciencia. Ahí está. Bien, el instituto del juicio abreviado, me pasé, a ver, voy a tratar de volver, perdonen, me pasé un poquito. No sé si hago para acá y vuelvo. No, haga donde haga, avanza. A ver, vamos. Vamos de vuelta. Ahí está. Bueno, el instituto de juicio abreviado, me inclino como litigante que soy, que me ha tocado intervenir como defensor, también como particular damnificado, también como querellante, es para mí procesalmente, profesionalmente, es una herramienta para obtener, si se quiere, dependerá de nuestra técnica de litigación o de nuestra perseverancia a obtener si soy defensor, la menor pena posible. Es una herramienta procesal. Para mí, yo lo veo así, profesionalmente. Una aclaración. Nada obsta, por supuesto, que se apliquen, como ya vimos en los casos de delitos de violencia de género, por ejemplo, lesiones leves agravadas por el contexto de género. La pena es de 2 años, la máxima. No podemos hacer suspensión de juicio a prueba, pero sí podemos hacer un juicio abreviado. Y el juicio abreviado podemos hacer por 1 año, el juicio abreviado, por 1 año y medio, 1 año y 7 meses, o 2 años incluso, y la condena puede ser dejada en suspenso. Lo que prohíbe la convención es que no se haga el juicio. O sea, que el juicio se puede hacer. Un juicio abreviado es un juicio
Nada más que es un juicio escrito. Ahora, el modo de cumplimiento de la pena, en eso la Convención ni ninguna otra normativa, nada opta que la condena sea dejada en suspenso. Es decir, se puede aplicar una condena en suspenso. Entonces, para dejar de lado esa idea de que puede ser una confesión bajo presión, porque muchas veces, y sucede a veces, los imputados o las imputadas están detenidas, llevan 1 año, año y medio, 2 años en detención, y esto ha pasado con la pandemia. Entonces a los fines de que se llegue de una vez por todas a resolver su situación procesal, hacen un juicio abreviado y listo, y se termina la historia. Y a partir de... Entonces, y eso no implica necesariamente que, digamos, la condena tenga que ser de efectivo cumplimiento. Claro está que podría darse la situación, por ejemplo, lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género. La persona está en prisión preventiva. En principio uno puede decir, che, pero bueno, mira, no se da el inciso tercero del artículo 146, es decir, no habría proporcionalidad, no está el inciso segundo. En el 146 están los requisitos para que se dicte una medida cautelar, ¿no? Entonces se dicta la prisión preventiva, según el 146 y el 157, la persona no tiene antecedentes penales. Entonces uno puede decir, bueno, ahí se puede interpretar como que después que se eleva la causa a juicio, se haga un juicio abreviado, y ahí sí podría ser una confesión bajo presión, porque la persona abrevia para salir, porque abrevia y después sale. Y esto no es así, porque para que se dicte la prisión preventiva, entre otros casos, tienen que haber peligros procesales. Puede pasar que se trate de un hurto, por ejemplo, y que la persona tenga antecedentes penales. Entonces la condena, por más que sean 15 días o 1 día, va a ser de efectivo cumplimiento. Pero pensemos en un caso de violencia de género. El imputado agrede a la víctima. Agredió 1 vez, 2 veces. Hay casos en donde las víctimas tienen 15 o hasta 20 denuncias. En algunos están notificados o no a la otra parte, pero hay denuncias. Y eso da pruebas, evidencia de sobra de que hay peligros procesales a partir de que el imputado, si es dejado en libertad, puede digamos, intentar agredir a la víctima, que la víctima cuando tenga que ir a declarar, y de hecho así sucede, es testigo. Entonces obstruye la justicia al agredir o al intentar agredir o comunicarse con la víctima. Por supuesto, yo lo digo así, pero tiene que haber evidencia objetiva de que va a entorpecer o obstruir, o que va a tratar de contactar a los testigos o a la víctima. Entonces ahí habría peligros procesales. Y la prisión preventiva no se da en ese caso como una pena anticipada, ni tampoco se da para obtener una confesión, sino que la prisión preventiva en ese caso se da como con un fin cautelar, es decir, para asegurar el descubrimiento de la verdad, la aplicación de la ley y el desarrollo del procedimiento. No tiene nada que ver una cosa, la prisión preventiva, con el eventual trámite que después se le imponga al proceso si se decide transitar el instituto del juicio abreviado. Entonces ahí, para mí, por eso se trata como litigante de una herramienta estratégica antes que señalar al instituto de juicio abreviado como una confesión, porque no es así. La detención, la prisión preventiva va a ser consecuencia de la existencia de peligros procesales. No tiene nada que ver con la forma en que transite el juicio. Otra vez, el momento procesal oportuno para pedir la aplicación del instituto del juicio abreviado va a ser acá. Si soy fiscal o particular damnificado, al momento de pedir la elevación del juicio. Ustedes saben que acá se produce la declaración en el término de 308, la prisión preventiva, luego de la investigación,
según el 334, el fiscal va a pedir la elevación a juicio. Este es el autoacusatorio, digamos, perdón, no el requerimiento acusatorio, el requerimiento de elevación a juicio. Acá es la acusación. Te imputo este hecho concreto. Si bien en el 308 se le señaló cuál es el objeto procesal o qué es lo que se le imputa, lo cierto es que se sigue recolectando evidencia para, en el 334, formular la acusación. Acá se produce la acusación formal en el requerimiento de elevación a juicio. Acá. Y a partir de acá, si somos defensores, nos vamos a oponer o no, eso dependerá de nuestra estrategia. Si se eleva la causa a juicio oral, ya sea que vaya a un juzgado correccional, si el delito tiene una pena superior, inferior a 6 años es correccional, superior a 6 años es criminal. Entonces va a ir un juzgado correccional o un juzgado criminal acá, y ahí nosotros, si es que no está en una fiscalía temática, nos vamos a notificar qué fiscalía salió sorteada, y vamos a esa fiscalía, muy amablemente. ¿Qué tal, doctor? Soy el defensor de fulanito de tal. Quisiera ver si existe la posibilidad de tratar algún instituto alternativo al debate oral y público. Como les dije, eso va a depender de cómo estemos. Si estamos bien posicionados o no, si tenemos una sólida teoría del caso, lo vamos. A mí me ha pasado en uno de mis últimos juicios que tuve, que por suerte nos fue bien, nos absolvieron. Habían unas grabaciones, pero no eran mis defendidos, defendía a varias personas ahí, y ellos no eran, entonces tanto la fiscalía como el particular damnificado querían indicar que eran ellos, incluso decían que no, que veían en el video que ciertos rasgos fisionómicos, y la verdad que eso no se vio en el juicio, no fue lo que vimos. Entonces nos ofrecieron incluso hacer primero juicio abreviado, después, bueno, les ofrecemos presión de juicio a prueba. No, queremos ir al juicio, así que fuimos al juicio, y por suerte fueron absueltos mis defendidos. Pero lo que les comentaba es esto. Normalmente uno depende de cómo está posicionado. Si realmente, bueno, en el ejemplo, en el caso que les compartía, si yo al ver el video y yo dije, no, son ustedes, pues nosotros sabíamos, de hecho, teníamos otros videos nosotros de que mis clientes habían estado en otro momento, en otro lugar, en el día y en la hora de ese video, del hecho en sí. Entonces no tenemos por qué aceptar al método alternativo. Pero si esto no fuera así, y bueno, yo diría, bueno, veamos el instituto del juicio abreviado, ¿no? Pero es aquí, en este momento. ¿Está? Lo que les decía, si sos fiscal, con el fin de abaratar los recursos estatales, es que al momento de requerir la elevación a juicio, ya el Ministerio Público Fiscal debe dejar señalado que en este caso va a propiciar la aplicación del instituto del juicio abreviado. Bueno, como para citar a gente que especialista o que sabe de estos temas, doctrina nacional, tanto el doctor Delías, el procesalista de nuestra provincia, el doctor Hauchen, jurista de la provincia de Santa Fe, el doctor Clario Olmedo, jurista cordobés, coinciden en señalar que, digamos, en pocas palabras, dice el doctor Carlos Delía, que se trata, en pocas palabras, digamos, del menor dispendio jurisdiccional, ¿no? Y que facilita la solución del caso. Como les decía, durante la pandemia se trataba de facilitar todo, ¿no? Se elabora un acuerdo de partes, ¿no? El doctor Hauchen señala que se trata de una homologación jurisdiccional, el doctor Hauchen, el Código Santafesino, yo de donde tomé esta definición, digamos, es tan resumida, ¿no? Quizás cuando
publicó la obra que yo utilicé, regía ese código en la provincia de Santa Fe, que era más bien parecido al de Nación. Ahora vamos a ver qué es lo que prevé, ¿no? Y el doctor Clario Olmedo habla de que la abreviación es una simplificación legal de la actividad que no, sin afectar la acusación o la defensa, ni limitar el ejercicio de la jurisdicción, digamos, el ejercicio de los jueces, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, yo estoy tratando, o me voy a centrar en la provincia de Buenos Aires, pero les hago este cuadro comparativo entre el Código de la provincia de Buenos Aires, Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal de Nación, que está instaurado por la ley 23.984, y el Código Procesal Penal Federal, instaurado por la ley 27.063, que deroga al Código Procesal Penal de Nación. Entonces, este código, el Procesal Penal de la Nación, tiene los días contados, pues tenía establecido un sistema inquisitivo mixto o inquisitivo atenuado. Porque la instrucción, entre otras cosas, para no extenderme en este sentido, en este punto, en Nación, según la ley, el código establecido por la ley 23.984, la instrucción está a cargo del juez de instrucción. Entonces, el juez de instrucción en esos casos selecciona el hecho delictivo, acusa y luego él mismo juzga. Entonces ahí es como complicado, digamos, no hay una división de roles como sí lo propone el Código Procesal Penal Federal, y sí lo propone, y sí lo tiene así establecido el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Quien investiga y acusa es el fiscal, y quien juzga es otro órgano distinto. Pero bien, sin irme de tema y volviendo a lo que me compete, en la provincia de Buenos Aires, el juicio abreviado está regulado en los artículos 395 a 403 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. En tanto que en Nación está en el artículo 341 bis, y en el Código Procesal Penal Federal, y en los artículos 288 a 292. Como para señalar semejanzas y similitudes o diferencias, en la provincia de Buenos Aires, para que se dé el juicio abreviado, la pena máxima para el delito tiene que ser 15 años. Por ejemplo, un homicidio agravado por el vínculo, cualquiera de los homicidios del 80 tentado, porque la tentativa es 15 años, se podría hacer una suspensión se podría en la provincia de Buenos Aires hacer un juicio abreviado. No en capital, en Nación no, porque el máximo en Nación, con ambos códigos, digamos, el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, ambos van a ser aplicados tanto en capital, y cuando se trate de causas nacionales, como en el resto del país en causas nacionales, ¿no? La pena máxima en Nación es 6 años, así lo ha dejado el Código Procesal Penal Federal. En la provincia, 15 años. Un homicidio simple también podría resolverse a través del Instituto del Juicio Abreviado. Por supuesto, un delito chico también, un hurto, un robo simple. Y cuando, como defensa, cuando vamos al juicio abreviado, cuando nuestro cliente tiene antecedentes penales. Entonces ahí no vamos a hacer por ejemplo, tiene antecedentes penales y lo detienen por una estafa. Como tiene antecedentes penales, le falta el requisito subjetivo, esto es la carencia de antecedentes penales. Por lo tanto, el único camino que nos queda es el juicio abreviado. Entonces ahí hacemos juicio abreviado. Mínimo puede ser cualquiera, máximo es 15 años. Se puede dar en cualquiera de los 3 códigos, se puede dar a instancias de la Fiscalía o de la defensa.
requiere en la provincia de Buenos Aires un acuerdo conjunto entre el fiscal, el imputado y su defensor. En la provincia de Buenos Aires solo se requieren conformidad expreso de dos cosas. De la pena, el fiscal va a pedir una pena. Yo pido en este caso pena, por ejemplo, ahora les voy a compartir un modelito en donde estoy trabajando actualmente. Me ofrecen hacer un juicio abreviado respecto de mi defendida. Es un homicidio tentado, agravado por el vínculo tentado, y me ofrecen 15 años. Lo tengo que contestar, de hecho ahora, esa instancia de la Fiscalía, como ya les dije, y la Fiscalía concreta la pena. En concreto pidió 15 años. El modo de cumplimiento es de efectivo cumplimiento y la calificación legal. El Código de la Provincia de Buenos Aires exige que mi defendida, en este caso, o el defendido, el imputado o la imputada, y su defensor presten conformidad con eso. En tiempos antes de la pandemia lo que hacíamos es, el fiscal me hacía esta propuesta, y yo como defensor lo que hacía es, si aceptaba, previo lo conversaba con mi cliente detenido o detenida. Si ella aceptaba, redacto un escrito en el que diga que acepta expresamente la propuesta, y nos teníamos que ir hasta la unidad donde esté detenida o detenido. Ahí le hacemos que nuestro cliente firme, y antes de venirnos de la unidad, le pedíamos al director de la unidad que nos firme y nos selle, nos certificando que quien firmó es nuestro defendido, y nosotros firmábamos abajo, al lado de nuestro defendido. Entonces, luego llevábamos esa conformidad, tanto de la defensa como del imputado o de la imputada, a el órgano que tenía que decidir. Con la pandemia lo que se hizo fue, los defensores manifestábamos que hemos mantenido comunicación con nuestro defendido, y este nos manifestó a nosotros que acepta la propuesta de juicio abreviado, y ya vamos a ver procesalmente cómo se solucionaba, cómo se canalizaba. Pero lo que es importante antes de pasar la filmina, en este caso, es qué es lo que se pide en la provincia de Buenos Aires. Se pide conformidad expresa, no puede ser presumida, con la pena y la calificación legal. En tanto que en Nación se pide conformidad expresa con el hecho, es decir, que el hecho pasó, se investiga un robo, y entonces el imputado y el defensor le tienen que reconocer que el hecho pasó. 2, la participación. El imputado tiene que reconocer haber cometido el hecho, haber participado del hecho. Y ahí quizás sí se pueda decir, mirá, es como una suerte de una confesión bajo presión. Y esto, tengan en cuenta que el Código de Nación tiene muchos resabios inquisitivos. Entonces, ahí sí se podría decir, pero por supuesto también dependerá de cómo esté cada una de las partes posicionadas. Y finalmente, también hay que prestar conformidad con la calificación legal. Lo que hacemos los defensores en el caso de Capital, o en el caso de Nación, ya vamos a ver cómo se instrumenta, o que hay una audiencia antes del dictado de la decisión. Entonces uno asesoraba a su cliente, a su defendido, a su defendida, el juez les pregunta si entiende los alcances del instituto, y uno los asesoraba ya, bueno, vos le vas a decir que sí entiendo, estoy de acuerdo, y si el tribunal ahonda mucho, le decís, bueno, estoy arrepentido, listo, nada más. ¿Por qué? Porque es donde decía, no, pero yo abrevio, pero soy inocente. No, nada, eso no puede decir, porque donde le decías eso al tribunal o al juez, usted se considera inocente, o sea que no está de acuerdo con el abreviado, listo, no se hacía. Entonces uno asesoraba, no, lo que le vamos a decir es, entendí y estoy de acuerdo. Pero bueno, como les digo, el Código Procesal Penal de Nación tiene días contados, porque está en vigencia. De hecho, la pandemia hizo que se comiencen a aplicar algunos artículos del Código Procesal Penal Federal en lo referente a los arrestos domiciliarios. El artículo 221 o 210 del Código Procesal Penal Federal, porque es capital federal,
Cuando digo capital federal me refiero al Código Procesal Penal de la Nación, no contemplaba los institutos de arrestos domiciliarios, no contemplaban la morigeración, como sí lo hace el Código de Provincia. Pero fíjense esto bien importante, ¿qué se requiere en capital para abreviar? En nación para abreviar. Conformidad con la existencia del hecho, con la participación en el mismo, o sea, declararme culpable. El robo existió y yo participé. Y tercero, la calificación legal. Eso no se exige en provincia, el segundo requisito. Y en el Código Procesal Federal se requiere reconocimiento con los hechos, reconocer los hechos tal cual son descritos en el requerimiento de acusación, reconocer los antecedentes de la IPP, pero no la participación. Reconozco que las cosas se dieron así como dice la IPP, y finalmente prestar conformidad con la calificación legal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? En ningún momento el imputado o la imputada reconoce la participación. Acepta la pena que pide el fiscal pide 10 años, acepto los 10 años que pide. ¿Por qué delito? Extorsión, listo, acepto 10 años por extorsión, por ahí es una barbaridad, pensemos en el mínimo, 5 años. Bueno, acepto 5 años por el delito de extorsión, listo. Acepté la pena y la calificación legal, nada más. De ahí ya vamos a ver que a pesar de esto, en la provincia de Buenos Aires, puede el imputado ser absuelto. Bien, le presentamos al tribunal en lo criminal o al juez en lo correccional. Ya les expliqué que se elevó la causa a juicio oral, sale sorteado un tribunal o un juzgado correccional. Nos ponemos de acuerdo con el fiscal. La litigación viene antes. Vamos una vez, otra vez, 3 veces, 4, 5, 6, 7 veces. Hasta que podemos ponernos de acuerdo, siempre y cuando haya ánimo de arriba a transitar el instituto del juicio abreviado, se puede hacer un escrito conjunto, o puede la fiscalía hacer una propuesta por escrito. Ya les voy a compartir un modelito. Nosotros después aceptamos, y frente a eso el tribunal o el juez correccional está en condiciones de resolver. Básicamente son dos las opciones: desestimar el acuerdo o admitirlo, declararlo admisible. ¿Qué va a pasar si desestima, si dice, por ejemplo, se trata de un caso de drogas, de infracción a la ley 23.737, que es la ley de drogas, y secuestra mucha droga, y el hecho es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de 3 o más personas y por tener organización tipo celular. Es agravado, artículo 11. Y de repente, por lo que fuere, por producto de la litigación o del diálogo, del ida y vuelta constante, se le presenta un juicio abreviado al tribunal, como por el artículo 14, digamos, esta tenencia con fines de consumo. Obviamente el tribunal va a decir, ¿qué pasó acá? Ahí el tribunal puede desestimar el abreviado, entendiendo por dos razones. Lo que yo les contaba recién de drogas es discrepancias insalvables en la calificación. El tribunal puede entender, no, esto no es tenencia para consumo, esto están los mensajes, está la grabación, está la balanza, tenemos comprador previo, tenemos tarea de inteligencia. Bien. Desestima porque hay discrepancias insalvables en la calificación. ¿Y esto por qué puede desestimar? Porque hay discrepancias. Pero ¿cuándo se va a enterar el tribunal? Cuando lea el expediente. El tribunal tiene prohibido leer el expediente porque el código, específicamente el artículo 3, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 366 dice que
nada de lo que haya en la IPP, supongamos que esto es la IPP, puede servir para fundar la condena. Y eso se traduce a que los jueces, el tribunal, tiene prohibido leer esto, no puede leer la IPP. El tribunal va a condenar con lo que se incorpore al debate o con lo que se produzca en el debate. Si un testigo dijo durante la IPP que vio al imputado o a la imputada vender drogas y está plasmado acá, eso no alcanza, el juez no lo va a leer, sino cuando se abra la instancia de juicio, es decir, cuando venga el juicio y lo declare en el juicio. El juicio abreviado lo que le permite al tribunal es leer el expediente. De hecho, así lo dicen los códigos procesales. Bueno, no podés leer el expediente, pero como hay un juicio abreviado, digamos, hay un juicio, pero es escrito, entonces ahí sí, el juez va a leer y va a decir, bueno, no es, ahí se produce una excepción a la regla del 366, cuya lectura recomiendo 366. Esperen que tengo código acá, ya mismo les digo si no les estoy diciendo otro código por... No les quiero vender gato por liebre. El código dice específicamente, bien, el 366, cuya lectura aconsejo, dice: las actuaciones de la investigación penal preparatoria no podrán ser utilizadas para condenar al imputado o a la imputada. Como excepción se podrán incorporar, y ahí sí, lo que las partes le facilitemos. Al final del artículo, cuya lectura recomiendo, dice cualquier otra acta o cualquier otro acto del proceso, si las partes, toda la totalidad de las partes lo permiten, lo aconsejan. Claramente, hasta que no se presente el juicio abreviado, el tribunal no puede leer nada. Se presentó el juicio abreviado, eso importa la conformidad para que el tribunal pueda leer lo que hay en el expediente, y ahí, a partir de ahí, si era un caso de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, y nosotros, la defensa y la fiscalía, le presenta una tenencia con fines de consumo, cuando el tribunal lea va a decir, no, esta no es tenencia para el consumo. Ahí hay discrepancias insalvables con la calificación legal, y por lo tanto va a desestimar el acuerdo abreviado por esa causal. La otra causal es por existir vicios de la voluntad del imputado respecto del acuerdo. ¿Qué son vicios de la voluntad? El defensor o la defensora no le explicó los alcances, le dijo, no, firma esto, que esto es una excarcelación. Entonces ahí claramente hay un vicio de la voluntad y un vicio del error en la voluntad. O el imputado o la imputada firmó estando alcoholizado, bajo efectos de estupefacientes, por ejemplo, entonces ahí hay vicios de la voluntad. En esos casos, el tribunal puede desestimar el juicio abreviado. ¿Qué sucede si desestima? Yo y otros 2 colegas más integramos el Tribunal X. Nos presentan un acuerdo en un juicio abreviado, una propuesta de juicio abreviado, en donde o hay vicio de la voluntad del imputado o discrepamos con la calificación legal. Desestimamos nosotros, el Tribunal X, el trámite del juicio abreviado. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos que no y mandamos a sorteo a un nuevo tribunal para que salga el Tribunal Z. Y el Tribunal Z va a entender en la causa, y lo que el imputado manifestó y la fiscalía manifestó se tiene como que si nunca hubiera existido, no se hubiera pronunciado, como que si nunca hubiera prestado conformidad. ¿Está? No se tiene en cuenta la conformidad o la pretensión de abreviar. Bien. Lo otro que puede pasar es que el tribunal puede hacer es admitir la conformidad aceptada. En ese caso va a dictar sentencia, según lo establece el artículo 399, y la sentencia, lo que hace el imputado y el defensor al aceptar la propuesta de juicio abreviado, a mí me ofrecen 15 años en el abreviado, en la propuesta, y yo acepto. Lo que acepto es el techo.
el tribunal en la sentencia no puede imponerme de repente 20 años, pero no lo puede hacer porque el máximo es 15, ¿no? Pero supongamos que me ofrecieran 10, acepto los 10, el tribunal no me puede condenar a 11 o a 12, porque lo que hice al aceptar la propuesta es aceptar el techo. Tampoco me puede modificar las reglas de conducta. Por ejemplo, en el acuerdo abreviado, mi cliente está en libertad, me hicimos un abreviado de 3 años de cumplimiento en suspenso, mi cliente reconoce, se presta conformidad con la pena y la calificación legal, por el delito de abigeato, por ejemplo, y abreviamos 3 años. Y nos impone como regla de conducta hacer tareas comunitarias o abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. Ahora, el tribunal no puede agregar otras reglas de conducta, como, por ejemplo, no puede agregar hacer cursos sobre ganado, por ejemplo, eso no puede hacer, no puede agregar otras reglas de conducta. Tampoco puede interferir el tribunal en el modo del cumplimiento, porque si en ese ejemplo hicimos un juicio abreviado y establecimos, nos pusimos de acuerdo el imputado y el defensor y el fiscal, o la fiscal, en que el modo de cumplimiento va a ser dejado en suspenso, el tribunal no puede imponer que el cumplimiento sea efectivo. Porque lo que hicimos, insisto otra vez, es nos aseguramos el techo de lo peor que nos puede pasar si soy defensor. Entonces, si el fiscal se asegura de que sobre eso va a versar el pronunciamiento del tribunal. ¿Qué es lo que hace el tribunal en la práctica? Y así se hacía durante la pandemia, se sigue haciendo ahora. Se tomaba contacto de visu, lo dice el propio código, lo dice, debe tomar contacto antes de dictar sentencia, en el caso de admitir el acuerdo de juicio abreviado, con el imputado. Y le va a explicar, le va a decir, bueno, señor X, usted firmó una propuesta de juicio abreviado con su defensora, mire, esto significa que yo voy a dictar sentencia, voy a examinar lo que hay en el expediente, voy a leer y después voy a dictar sentencia. El tribunal le va a explicar, podemos condenarlo a la cantidad de años, usted firmó 10 años, lo vamos a condenar, podemos condenarlo a 10 años o podemos absolverlo, o podemos bajar la calificación legal. El 95 o 90% sucede que la sentencia es condenatoria, pero también sucede cuando hayan dudas que absuelven. A mí me ha pasado, yo he tenido experiencia, que abrevié, no lo contemplé estratégicamente como que me fueran a absolver a mi defendido o a defendida, no importa, pero me absolvieron. Mi defendido o mi defendida en otros casos vinieron después al estudio estando privados de su libertad, no absolvieron, doctor. El tribunal, luego de ver las constancias de la IPP, dijo, no, más allá del acuerdo de juicio abreviado, entiendo que no está acreditado que sea la persona la responsable del hecho, así que voy a absolver. El tribunal absuelve. ¿Y esto por qué? Porque subsiste la obligación que les decía hoy del 106 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires de fundar las sentencias en la evidencia que hay en el expediente. El plazo para dictar la sentencia es de 5 días. Como les decía, acá está la regla, digamos, es una excepción al 366. Y también les decía que se puede absolver al imputado si corresponde. Entonces, de hecho, se absuelve, ¿no? Sí, como les decía. El procedimiento abreviado puede ser factible de que sea impugnado a través de los recursos. Puede ser, si la causa fue, si el juicio abreviado se hizo ante un tribunal en lo criminal, va a ser factible de ser impugnado a través de un recurso de casación. Y si fue un abreviado llevado adelante en un juzgado correccional, va a ser factible de ser impugnado a través de un recurso de apelación.
En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que sucede en Capital, en Nación, en el Código Procesal Penal de Nación, en Nación si hay varios imputados, aconsejo la lectura del 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, dice expresamente, si hay varios imputados, si hay 3 o 4, si todos no abrevian, no se puede abreviar, tienen que abreviar a todos. Puede pasar que el grado de participación no sea la misma, por ejemplo, 3 imputados entran, los detienen por robar en un supermercado y resulta que quizás uno efectivamente no le hayan dicho que iban a hacer eso y se quedó afuera, o no se dio cuenta, o no tuvo el mismo grado de participación. Entonces, y que no quiere abreviar, porque quizás efectivamente a él lo hayan llevado engañado, entonces, pero hay un problema, no, y los demás quieren abreviar, no se va a poder aplicar el instituto de juicio abreviado si todos no prestan conformidad, no abrevian todos. Entonces hay un problema en el Código Procesal Penal de Nación. En la provincia de Buenos Aires, si el mismo caso es en la provincia de Buenos Aires, puede abreviar uno y los demás ir a juicio, o pueden abreviar dos y los demás ir a juicio. No es requisito que todos abrevien. Como les decía, el recurso, el juicio abreviado, la sentencia del juicio abreviado, no el juicio abreviado, la sentencia del juicio abreviado, es factible de interponer un recurso de casación, si es un tribunal oral, un recurso de apelación. ¿Está? Aconsejo en este sentido la lectura del 401 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que suelo hacer es hacer un abreviado, cuando acepto la propuesta de juicio abreviado, por ejemplo, ayer no me acuerdo ya, acepté una propuesta de juicio abreviado por un tema de portación de armas, y de arma de guerra encima, que la mínima es 3 y 6, entonces acepté la propuesta y nada obsta, de hecho lo hice también, subí un escrito como una suerte de alegato, si se quiere, por escrito, el 368 así lo prevé, y yo de hecho lo hago casi siempre, cuando abrevio, digo, bueno, señoría, abrevio, pero no obstante, hago una suerte, como les digo, de alegato, y digo, señoría, tengan en cuenta que el arma estaba en el domicilio, que la persona la tenía con fines de defensa, no está acreditado que vaya a querer usar el arma para cometer delitos, por lo tanto es que le pide la defensa que se imponga que la pena sea menos de 3 años y 6 meses, que sea 3, porque corresponde aplicar los minorantes. Y como minorantes digo que no está acreditado que el imputado vaya a utilizar el arma con fines delictivos. Entonces, nada quita, yo lo suelo hacer, de hecho, acepto la propuesta de juicio abreviado, o a veces la impulso yo como defensor, y después de que se canaliza, por supuesto, tiene que ser antes de la sentencia, después ya no lo puedo hacer. Nos ponemos de acuerdo, se materializa, el tribunal hace la audiencia de visu en ese momento, o podemos manifestar ahí, algunos tribunales nos escuchan, otros dicen, no, doctor, eso hágalo después por escrito, o porque la audiencia es para que el tribunal le explique al imputado o a la imputada si entiende lo que va a pasar, o podemos subir un escrito vía token después, explicando, más allá de haber prestado la conformidad, entiende la defensa que esto debería tener en cuenta su señoría al momento de resolver. Por supuesto, yo lo que aconsejo es ya ir trabajando esto, ir armándolo, ir preparándolo, cosa de que, supongamos que queremos abreviar, y ya hace un mes que andamos en estas tratativas, entonces ya vamos escribiendo nuestro alegato, digamos, por escrito. Y hoy se concretó, hoy a la mañana se concretó, tuvo la audiencia de visu, hoy mismo le subimos el escrito. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene 5 días. Puede ser que mañana, pasado, dicte sentencia, y nosotros nos vamos a quedar con nuestro escrito, nuestra argumentación en la compu. Entonces, se hace la audiencia ese mismo día, aconsejo subir, no es obligación, pero aconsejo subir un detalle, un alegato escrito,
que no es habitual, en penal se alega de forma oral, pero bueno, un alegato, el 366, perdón, no el 366, el 368 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires lo permite. Entonces, subir una presentación argumentando a nuestro favor, ya sea que seamos defensores o ya sea que seamos particulares damnificados, ¿no? El particular damnificado, dicho sea de paso, no se puede oponer a la elección de las partes al juicio abreviado, pero al igual que la víctima, porque puede ser que la víctima del delito no se constituya como particular damnificado, o sea, hay muchas víctimas que unos sí y otros no. La obligación del órgano judicial, ya sea tribunal o juez, tribunal o juzgado correccional, es notificar a la víctima. El tribunal o el juzgado correccional van a escuchar a la víctima antes de tomar decisión, pero la opinión no es vinculante. Algo que se me pasó respecto de los recursos es que si el caso es factible, si tenemos que utilizar un recurso de casación, acuérdense que el plazo es 20 días para interponer el recurso de casación, pero dentro de los 7 primeros tenemos que hacer saber al tribunal que vamos a recurrir en casación. Si no hacemos saber que vamos a recurrir en casación, caduca nuestro derecho a presentar el recurso de casación. Y el recurso de apelación, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 20 días, ¿está? Porque es una sentencia definitiva. En el recurso de casación, la alzada va a ser el Tribunal de Casación, y en el recurso de apelación, la alzada va a ser la Cámara de Apelaciones. También puede ser, volviendo otra vez, la acción civil también puede ser materia de acuerdo en el caso de que hubiera actor civil y civilmente demandado constituido, así lo establece el artículo 403. También podemos, digamos, solucionar ahí toda la cuestión, ¿no? Y el tribunal se va a expedir como si fuera una sentencia lo más parecido a lo civil, y si no nos ponemos de acuerdo entre la parte civil, a la parte, por supuesto, le va a quedar habilitada la acción civil, ¿no? Con todos los alcances, porque va con un reconocimiento, con una sentencia en lo penal, que va a tener efectos claros y amplios en la justicia civil, ¿no? Así que, bueno, creo que he canalizado todos los puntos. Tengan en cuenta que el juicio abreviado es una herramienta procesal, ¿no? Y ahora sí, antes de terminar, les voy a compartir algunos modelitos, algunas formas. ¿Cómo sería? Ven, esto, de hecho no lo contesté todavía, lo tengo que contestar. Acá la fiscalía es un homicidio agravado. La fiscalía se notifica, salió sorteado un tribunal oral, y antes de ofrecer su prueba, su evidencia, ella dice, viene a manifestar que propicia el juicio abreviado, ¿no? Entonces, cuando la fiscalía propicia esto, inmediatamente me corre en vista a la defensa, se me corre traslado, hace un resumen, una descripción de los hechos, qué es lo que va a valorar, qué es lo que no. Así que en virtud de ello, dice, señala cuál es la calificación. Ella dice que la calificación es homicidio, homicidio tentado. Hay otros delitos que quedan comprendidos dentro de este delito, según ella, y a la mensuración de la pena, entiende que no hay causas de inimputabilidad, no hay eximentes. Bien. Mi cliente efectivamente no tiene antecedentes penales, eso lo valora como atenuante. Como pautas agravantes también valora la nocturnidad, la violencia. Y así, como pretensión punitiva, es que me ofrece 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Una vez, como les dije, esto es de hace muy reciente data, a mí me llegó hace muy poquito, de hecho no lo contesté aún, creo que yo lo recibí, no sé si el 20 y pico, una cosa así. Bien, tengo que contestar a esto. ¿Qué hay que hacer? Sentarse, si vamos, yo ya lo tengo decidido, lo hemos conversado en este caso con mi cliente, no vamos a aceptar la propuesta
voy a contestar, vengo a hacer saber que no habremos de aceptar la propuesta. Entonces ahí la Fiscalía va a ofrecer su evidencia, su prueba para el juicio, digamos, que la vamos a litigar, obviamente. Pero también puede ser que la defensa intente el juicio abreviado, y en ese caso podemos ir, como les decía, podemos ir hasta la Fiscalía y decir, che, ¿podemos arribar a un juicio abreviado? ¿No? O puede ser que no, que lo hagamos por escrito. De hecho, en pandemia se hizo así. Los defensores, bueno, yo lo hacía desde antes, pero los defensores y las defensoras empezamos por escrito. En mi carácter de defensor del señor tal, que actualmente se encuentra detenido. Puede ser que esté detenido o puede ser que esté en libertad la persona. No es necesariamente que la persona está detenida para hacer el juicio abreviado, ¿eh? Se puede abreviar un hurto o se puede abreviar. ¿Cuándo lo abrevias? Acuérdense, si tiene antecedentes penales, se abrevia. Pero el juicio abreviado no tiene ese requisito objetivo de que, perdón, el requisito subjetivo de que la persona no tenga antecedentes penales. De hecho, se puede abreviar 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? La defensa, en este caso, vengo a solicitar, se aplique el instituto del juicio abreviado. Digo, hago saber que el Ministerio Público Fiscal ha calificado el hecho como el delito constitutivo de, creo que este era un robo, le saqué los datos para no vulnerar ningún derecho, la calificación legal, digo que es esta, que es un robo y que así la describió el fiscal. No hay agravantes ni eximentes, pero como atenuantes, el buen concepto vecinal. Manifesté también que mi asistido no tenía antecedentes penales, bueno, eso está constatado. Hay que manifestar cosas que estén en el expediente, no podemos manifestar algo inventado, ¿no? Si hay antecedentes penales no podemos decir no hay antecedentes penales. Lo primero que decir el tribunal me está mintiendo, abogado o abogada, ¿no? Porque acuérdense que es una excepción a la no lectura, ¿no? El tribunal lo va a leer después. Y así propicié en este caso, como era un robo con armas, 5 años, que es la mínima para el robo con armas. No me acuerdo en qué terminó este caso, pero bueno, así la defensa lo hace, después se corre vista a la fiscalía contesta, y bueno, después en el caso de que se pongan de acuerdo, no me de acuerdo, se hace el juicio abreviado y el tribunal después decide. A tener en cuenta, o resúmenes o tips importantes, a tener en cuenta, uno abrevia de acuerdo a cómo está en el caso. Si estoy bien posicionado, tengo una teoría del caso sólida, soy defensor, y sé que puedo ganar el juicio, y voy a juicio. Tengo una teoría del caso débil, o la fiscalía tiene mucha evidencia y sé que voy a perder en el juicio, hago un juicio abreviado. Ahora, si tengo buena teoría, digo, tengo buenas probabilidades o una buena teoría del caso como defensa y creo que lo voy a ganar, entonces ahí digo no acepto ningún juicio abreviado, voy a debate, transito el debate. Y a la inversa, si no tengo una buena teoría del caso o tengo mucha evidencia en contra, no sé, está grabado, si soy defensor, y bueno, me conviene abreviar, ¿no? Lo mismo la fiscalía. Cada parte sabrá valorar la mejor estrategia posible para su caso. Eso comprende a la Fiscalía y también al Ministerio Público Fiscal. Y en este caso también, por supuesto, siempre están latentes las posibles malas praxis o el posible mal desempeño. Por ejemplo, un fiscal frente a un delito, por ejemplo, el homicidio en grado de tentativa, de repente me dice, no, te ofrezco lesiones leves. Después el Ministerio Público Fiscal tendrá que responder por qué bajó, qué es lo que ha pasado sin el juicio para ir a abreviar por lesiones leves, y esto vino como homicidio agravado por el vínculo. Entonces ahí eventualmente el Ministerio Público tendrá que dar explicaciones. En ese caso no es habitual, no sucede, ¿no? Pero bueno, digo, como para tenerlo en cuenta. A la inversa también, si quizás había evidencia para demostrar que la persona era inocente y como defensores abreviamos, quizás, bueno, en este caso nosotros entendemos que el hecho no pasó en el juicio, en la propuesta de la Fiscalía, que no pasó
que no han pasado los hechos como la fiscalía lo sostiene y vamos a juicio. Ahora, si a pesar de que yo como defensor tengo evidencia de que puedo sostener en el juicio abrevio, y bueno, ahí tendré que dar cuenta después, habrá una mala praxis de la defensa ahí porque abreviaste algo sin poder litigarlo. Por supuesto, esto es algo como muy digamos, lo percibe únicamente otro profesional, porque el cliente, la persona detenida, esto no lo sabe. Y en este sentido es que uno tiene que ser muy consciente, muy razonable, explicarle al detenido o a la detenida, o al defendido o a la defendida, si no está detenido, si está en libertad, cuáles son las ventajas y las desventajas de arribar a un juicio abreviado o ir a un juicio. Generalmente, si uno explica, deja en claro las reglas, las ventajas y desventajas de uno u otro instituto, y el cliente o el detenido o la detenida, si lo entienden, lo firman así, después el detenido o la detenida o la persona, el imputado o la imputada, si está libre, le va a manifestar esto al tribunal o al juez correccional, y la decisión va a ser de ellos, lo van a tomar ellos. Entonces, de ahí es como uno queda cubierta la responsabilidad profesional, teniendo en cuenta siempre que no nos aceptó solamente a nosotros, sino también al tribunal. ¿Está? Así que bueno, eso serían los institutos alternativos al debate oral. Sé que me extendí, bueno, no están obligados a ver este video, específicamente lo pensé para aquellos chicos que siguieron la última clase desde la modalidad virtual, que ustedes saben que a veces se escucha, no se escucha, distintos de nosotros los que estamos en el aula. Bueno, nosotros nos tenemos en vivo y en directo, bueno, vamos canalizando todas las dudas. Entonces acá lo que traté de hacer es reproducir y explicar someramente algunos puntos, algunas cuestiones más importantes y más bien prácticas de las que vimos en clase. Y cualquier duda, cualquier inquietud, bueno, quedan poquitos días para que termine la cursada. Nosotros en la parte penal ya terminamos, pero independiente de esto, nos utilizan los canales institucionales habilitados por ahora, hasta antes que termine del todo el cuatrimestre, por cualquier duda, cualquier consulta o inquietud. A mí siempre me gusta decir que un ámbito universitario debe funcionar como un laboratorio del conocimiento, y así es que hemos tratado de llevar adelante la cursada. Espero que se haya entendido así. Bueno, y tengan en cuenta esto que les dije, si al momento de resolver abreviar o no abreviar, dependerá de cómo estén con su teoría del caso. Así que bueno, los saludo y nos vemos, Dios mediante, cuando nos crucemos en los pasillos de tribunales. Les mando un abrazo. Chao, chao.